Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Los que no me conocen, mi nombre es Adrián Jury. Yo en este momento estoy como coordinador de la Comisión de Pericias y Tasación. Bueno, una de las tantas comisiones que hay en el Colegio de Arquitectos que estamos trabajando en beneficio de la matrícula. Hoy me toca hacer una breve, una pequeña introducción sobre esta charla debate que se titula Delimitación, la voy a leer para no equivocarme, Delimitación de límites en parcelas o unidades funcionales, que está a cargo del ingeniero agrimensor Gabriel Locatelli. Bueno, esta es la cuarta charla que organizamos nosotros como comisión el año pasado y este año. Este año es la primera charla del año, si me parece que es sumamente importante la temática, y es la segunda charla que nos da a nosotros Gabriel Locatelli. El año pasado dio una charla que hablaba de medianería y propiedad horizontal, a principios, creo que agosto, octubre, no recuerdo bien, parece que fue en octubre. Muy interesante, la charla está en el canal de YouTube, así que la pueden buscar, la pueden volver a visualizar. En esa época tuvimos una muy buena concurrencia, más de 150 personas, y este año creo que andamos por la mitad de esa cantidad. Bueno, no quiero demorar esta presentación. Acá quiero decirles simplemente que los que no lo conocen a Gabriel, los que son nuevos, que él es ingeniero agrimensor, que reside en la localidad de Avellaneda, que a su vez es martillero público y corredor de comercio, que fue vicepresidente y es actual tesorero del COPA, el Colegio de Agrimensores de la provincia de Santa Fe. También que, bueno, en su actividad ardua, larga, como profesional independiente, como aquellos arquitectos que también trabajan de manera independiente, esa lucha cotidiana. Bueno, no mucho más robarte tiempo, Gabriel. La sala es tuya, te escuchamos como para que puedas iniciar esta charla debate. Bueno, muchas gracias, Adrián. Comparto pantalla, entonces, y comenzamos. Bueno, primero agradecerle, ¿no?, al colegio y a la comisión por convocarme nuevamente para dar esta charla, debate, ¿no es cierto?, este conversatorio, eh, a través o la temática, ¿no es cierto?, de este monstruo que es la determinación de límites para nosotros los agrimensores, ¿no? ¿Cómo definimos los límites? Eh, bueno, como dijo Adrián, soy un agrimensor que me desarrollo en la profesión liberal, que por ahí soy bastante curioso en el tema de los derechos reales, del dominio, bueno, de todas esas cuestiones que me gusta ir estudiando y bueno, lo conozco a Adrián y por eso, bueno, le agradezco también a él la, la convocatoria. Entre los agrimensores y los arquitectos hay ¿no es cierto?, una relación que cada vez me parece que se va perfeccionando, que nos une en esto de las tareas profesionales, ¿no?, tanto de uno como de otros. Así que, bueno, me parece que estas charlas, me parece que nos acercan un poco más como profesiones. Y bueno, la idea es nutrirnos, ¿no es cierto? Yo tratar de expresar el conocimiento que tengo. Y bueno, lo que pretendo es que ustedes también, que esto sea realmente una charla, debate, que ustedes participen, que sea interactiva. Eh, lo que tengo preparado es una primera parte donde, eh, bueno, voy a exponer conceptos y definiciones de lo que son los límites, y una segunda parte que es más práctica, que está preparada como para esto del debate, ¿no? De cómo
cómo a partir de una tarea profesional para un agrimensor, que puede ser solicitada por alguno de ustedes, ¿no? Por algún arquitecto, que, que bueno, a partir de eso, espero que desate esto, ¿no? Que desate esta interacción entre ustedes y yo, y bueno, que nos sirva. Así que bueno, comenzamos con un poco de historia, de cómo se enfoca el, el límite, o sea, cómo se determina el límite, eh, cómo se viene desarrollando esta teoría de los límites. En un comienzo, con la ley 2440, que fue la primera ley de catastro, la primera ley nacional de catastro, eh, era una ley que enfocaba y que definía al límite como un objeto ideal, ¿no es cierto? Desde la óptica, obviamente, del derecho. Era una definición que era muy sesgada y muy limitada por esto del derecho. Se aplica directamente, o sea, el límite de uno comienza donde termina el del otro. Bueno, y ahí era, ¿no es cierto?, el enfoque sesgado que tenía esa ley. Después, con el paso del tiempo, alrededor del 1987, bueno, el agrimensor Carlos Bianco le da un enfoque más epistemológico y determina cómo es el límite un objeto cultural, ¿no es cierto? Un objeto cultural que está en un entorno, ¿cierto?, que es continuo y dinámico, y habla de que ese objeto se divide o puede ser visto de distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Eh, que pueden ser lo material o real, y por otro, que eso no depende del hombre, no depende del ser humano, y después, desde el punto de vista cultural o ideales metafísicos, que eso sí ya depende del ser humano. Los materiales o reales son los objetos que están determinados por la naturaleza, ¿no es cierto?, donde no interviene el hombre, por ejemplo, un río, un árbol, montañas, bueno, hechos naturales, ¿no? Y los culturales son los que sí están materializados por el hombre, por ejemplo, un muro, un alambrado, una casa. Y los ideales metafísicos también están desarrollados por el ser humano, son aquellos que no se materializan físicamente, que no lo podemos ver, tocar, diríamos, ¿no? Son, bueno, los símbolos matemáticos, por ejemplo, las integrales, las derivadas, pero que sí terminan, ¿no es cierto?, sirviendo para eh, desarrollar o crear hechos culturales. Por ejemplo, un puente, necesitamos hacer un cálculo matemático eh, para materializarlo y que se transforme en un objeto cultural. Eh, bueno, pasando a lo que es propiamente, adentrándonos, ¿no es cierto?, en el concepto de límite, los invito a pensar qué es el límite de una parcela, cómo se determina, cómo se lo visualiza. Eh, Hay una parte, ese límite nace del derecho, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ese límite que nace desde una escritura, a través del derecho real que se transmite, es un límite imaginario, ¿no es cierto? Vamos a una escribanía, compramos un lote de 10 por 20, el escribano confecciona la escritura y dice: Juan le vende a Pedro un terreno que mide 10 por 20, o sea, no, determina, ¿no es cierto?, la parcela, determina el límite, dice que tiene un arranque a la esquina de tantos metros, dice que sus linderos son, ¿cierto?, identifican los linderos, pero eso es imaginario, o sea, no lo podemos palpar, solo lo que podemos palpar es la escritura, pero no el derecho que estamos adquiriendo. Eso es algo ideal, ¿cierto? Y después, el límite de la parcela también puede ser determinado por el límite de hecho. Ese límite de hecho, bueno, puede ser un tapial, un alambrado, algo que sí es material y que sí lo podemos determinar, que sí lo podemos medir, que sí lo podemos calificar, ¿no es cierto?
desde un muro que sirve, que está en buen estado de conservación, o que se está por caer porque está muy viejo, ¿no es cierto? O sea, lo podemos ver y palpar. Eh, Estos dos límites, tanto del derecho como del derecho, son límites territoriales, ¿no? Que refieren al territorio, refieren a un inmueble, ¿no? Que pueden o no coincidir entre sí. O sea, el límite de derecho puede coincidir con el límite materializado por el mundo, por el alambrado. El tema es cómo determinamos si coinciden. A eso es lo que vamos a tratar de descifrar, ¿no? Bueno, un poco el concepto de la Ley Nacional de Catastro, el concepto de parcela. La Ley Nacional de Catastro fue promulgada en el año 2007. Es relativamente una ley nueva, podríamos decir, que ahora con el nuevo Código Civil se incorpora. Pero antes había un ideal de lo que era una parcela. Entonces, lo que veníamos pensando de cómo se definía, cómo se determinaba una parcela, hoy ya lo tenemos fijado por ley. En el artículo cuarto dice que los efectos de esta ley, que se denomina parcela, a la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, que está delimitada por un poligonal de límite y que corresponde a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida. Que la existencia debe existir, debe tener existencia los elementos esenciales, que ya vamos a ver cuáles son, y que tienen que contar en un documento cartográfico que esté registrado en un organismo catastral. Ahí es el documento cartográfico es la mensura, y el organismo catastral es el registro que publicita todos estos actos, ¿no es cierto?, todos estos planos de mensura. Así como tenemos el registro de la propiedad, que publicita los dominios, quiénes son los titulares, qué clase de derecho real tiene, si es un dominio, un condominio, si es una propiedad horizontal. También tenemos el registro público, que es catastro, que registra los estados parcelarios. Bueno, el artículo 5 dice que una parcela va a existir solo si contiene los elementos esenciales y los complementarios, ¿cierto? Los elementos esenciales son la ubicación georreferenciada del inmueble, bueno, los límites del inmueble en relación a la causa jurídica que le dan origen, y las medidas lineales angulares y de superficie. Los complementarios son los elementos que nutren a catastro y que tienen un fin de equidad social y bueno, otras cuestiones que no hacen tanto a la parcela, sino al catastro, que son la evaluación fiscal y los criterios. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que es el estado parcelario. En el artículo 7, de la Ley Nacional de Catastro, dice que el estado parcelario queda constituido por la registración en el organismo de aplicación del plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento parcelario ejecutado. En el plano deberán constar los elementos que permitan definir la parcela, según lo establecido en el artículo 5, que es lo que vimos recién, de la presente ley y que establezca la legislación electoral. La registración no subsana ni convalida los efectos de los. Recién veíamos y enumerábamos cuáles eran los elementos esenciales. Acá gráficamente intento mostrar qué es la ubicación correferenciada del inmueble. Si estamos realizando el levantamiento de estado parcelario de la parcela 1 en este caso, la georreferenciación de ese inmueble es la ubicación a las esquinas, que es donde se determina o donde se divide ese límite entre el dominio público y el dominio privado. Por eso es que eso que se llama arranque a esquinas están a las calles públicas porque es la diferenciación de los dominios. Las causas jurídicas que le dan origen, las causas jurídicas son cómo uno adquiere ese derecho real, que puede ser por una compraventa, por una donación, por una sucesión, etc. Cuando uno adquiere un derecho real, hay un objeto, y el objeto es la parcela, ¿cierto? Entonces, esa parcela, definida, como decíamos antes, por una poligonal de límites,
Ese límite, ya lo tengo gastado, es el derecho de propiedad de A termina donde comienza el derecho de propiedad de B. Ahí está trazado el límite. Y bueno, y después, siguiendo los elementos esenciales de la parcela, el inciso C, dice que tiene que contener medidas lineales, angulares y de superficie. Esto lo resuelve, o sea, la medición, la matemática, lo resuelve, no la parcela en sí está conformada por medidas, que quiere decir este artículo, sino que lleva atrás un estudio, lleva atrás análisis de antecedentes y demás, que hacen que se determinen esas medidas. No sé si muchos conocerán, pero los agrimensores utilizamos diferentes métodos de medición, diferentes elementos de medición. Hay algunos que utilizan una cinta métrica, ¿no es cierto?, para hacer el movimiento. Hay otros que utilizan estación total, que es otro equipamiento. Hay otros que utilizan ordenamiento por GPS. Bueno, todo esto lo resuelve el cálculo o la matemática en definitiva. Pero sea cual sea el elemento de medición, la medida y la determinación de los límites siempre es unívoca y no lo determina la medida o el ángulo o la superficie que con esos elementos de medición se determina, ¿no es cierto? Bueno, en un congreso se determinó, en un congreso de agrimensura, se determinó, se decidió, como somos, ¿no es cierto?, ingenieros, hacer una fórmula, ¿no es cierto?, de sumandos para determinar un límite, o sea, qué criterio deberíamos tener para determinar un límite de la agricultura. Y bueno, y esto es un poco la fórmula, ¿no es cierto? Aplicar al territorio el derecho, que era lo que hablábamos hoy. Si tengo el derecho sobre una parcela de 10 por 20, tengo que aplicarlo al territorio, tengo que materializar ese derecho que tengo en un lugar. Esa materialización puede ser de distintas maneras, puede ser por mojones, por hierro, por diferentes métodos, pero es la aplicación y la materialización, ¿no es cierto?, de ese límite, de ese derecho que se adquirió, ¿no es cierto?, en una escribanía. Además, tengo que analizar a los derechos de los colindantes. Yo no puedo ir y ubicar una parcela sin tener en cuenta los colindantes, porque puede ser que esté avanzando a un lindero o invadiendo un lindero, estoy menoscabando el derecho, ¿no es cierto?, de otra persona, y bueno, puedo llegar a tener problemas. Después hay que analizar los hechos físicos, porque cuando vamos a medir, nos encontramos con los límites de los derechos. Nos encontramos con hechos físicos, con paredes, con muros, con postes, con alambrados, donde uno entiende, ¿no es cierto?, a primera vista, de que si hay un muro que divide dos casas, seguramente ahí está el límite. Después analizaremos planos, analizaremos escritura o títulos, ¿cierto? Y vamos a definir, y vamos a decidir si realmente ese límite pasa por la división de los muros o pasa por otro lado. Y bueno, y el otro sumando, para mí el más importante, es el criterio del profesional, ¿no es cierto? Es el que analiza, es el que estudia los antecedentes y es el que tiene que tener, ¿no es cierto?, o que tiene que tratar de tener todo a la vista para poder definir. Todo esto sumando es la constitución del Estado parcelario o el plano de mensura. Como definición de mensura, la Academia de Agrimensura la define como la operación de agrimensura compuesta por un conjunto de actos
realizado por agrimensores, tendiente a investigar, identificar, determinar, medir, ubicar y georreferenciar, representar, documentar y publicitar límites de inmuebles y otros objetos territoriales legales de derecho público y privado conforme a las causas jurídicas que le dan origen. Era lo que veníamos hablando, ¿no? Todos estos objetivos y estos verbos. En el año 1863, el jurista Juan II Fernández, que era agrimensor y abogado, posteriormente Vélez Arfiel, que fue el codificador, el autor del Código Civil anterior, toma un poco esta definición de Fernández, y dice que el agrimensor es el encargado de traducir en hechos las designaciones de los títulos para lo que tiene que entenderlos, que interpretarlos, que conciliarlos, que descubrir sus errores, que corregirlos, y el resultado de su espinosa tarea a este respecto tiene luego que ponerlo en relación, que compararlos con los hechos existentes, para los cuales es forzoso valorarlos, acatando en consecuencias unos y despreciando otros, sometiendo algunas veces los títulos a los hechos y otras haciendo prevalecer aquellos. La regla única sobre la más difícil parte de su comisión está expresada por esta extensa palabra su criterio, ¿cierto? Que era lo que hablábamos antes. Haciendo todas estas valoraciones que tiene que hacer el agrimensor para definir un límite, al final está su criterio, ¿cierto? Y es el que lo va, de alguna manera, a sostener. Su misión lo lleva irresistiblemente al vasto campo de las apreciaciones conjeturales a los dominios del derecho. Bueno, el concepto de límites, Juan Manuel Castanino, la teoría de los límites territoriales, dice que los límites no se crean por las medidas de su forma geométrica, pues ellas son solo una consecuencia del objeto límite territorial creado por su propia causa jurídica creadora. Es decir, el límite hacia la medida, nunca la medida hacia el límite, ¿cierto? Que era lo que hablábamos antes. Yo no puedo medir un terreno, digo, tiene 10 metros de frente, este es el límite norte, vamos. Esa medida no hace el límite. Primero hay que definir el límite para después determinar esa medida. Así que bueno, ahora pasamos a la parte práctica, diríamos, ¿no? Y acá es donde me interesaría la interacción con todos ustedes. El primer ejemplo, o el planteo que les quiero hacer, es, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que algunos de ustedes le encargan la tarea profesional de realizar una construcción, ¿no es cierto?, o realizar la confección de un plano de construcción para una obra nueva, vamos a suponer, en el lote 3, que es el lote que está en blanco. Cuando uno analiza los antecedentes, los planos y demás, ve que es un lote de 20 por 50, y que llaman a un agrimensor y dicen, che, está todo baldío, podés ir a ponerme las estacas, ¿cierto? Les habrá pasado alguna vez. Eso de poner las estacas es lo que venimos hablando, o amojonarlo, por lo general se llama. Esa tarea es justamente eso, definir los límites para poder materializarlo, ¿cierto? Pues el agrimensor irá, hará el relevamiento, analizará los planos, analizará los títulos, ¿cierto? Esa tarea por ahí no se ve, ¿no es cierto? Porque es una tarea interna del agrimensor, es una parte de estudio, ¿no es cierto?, personal, diríamos, que muchas veces la comparte y otras veces no, te dice, mira, ahí está la estaca, ese es el límite, y bueno, hay otros que seguramente comparten, ¿no es cierto? Estudié esta parte, fíjate que allá hay un corrimiento, que la calle está corrida, que aquel alambrado está mal, que el poste esquinero o el bojón esquinero está, bueno, ¿no es cierto? Hay distintas formas de expresar esto. Bueno, planteado este ejemplo, nos encontramos, ¿no es cierto? Va el agrimensor y se encuentra con que ese lote 3, en vez de tener 20
por 50, como decía la escritura y como decía el plano antecedente, va a la agrimensor y se encuentra con que tiene 19 por 50. Es decir, le falta un metro. ¿Cierto? Bueno, a partir de esto es que se empieza, ¿no es cierto?, ese análisis, ese estudio, donde se comienza y se va, digamos, vamos para atrás, ¿no es cierto?, a estudiar esos antecedentes, a ver qué pasó, ¿no es cierto?, cómo se fue desarrollando. Porque como veíamos antes, esto es un análisis dinámico que va cambiando con el tiempo, ¿no es cierto?, como todo, las construcciones, casas, los terrenos, o sea, continuamente va sufriendo, los inmuebles van sufriendo modificaciones y transformaciones, ¿no? Bueno, era una manzana, para este caso era una manzana de 100%, ¿no es cierto? Con ángulos de 90, ¿no es cierto? Que posteriormente se generaron una subdivisión, el dueño dijo, bueno, voy a vender dos lotes, los dos lotes que están al noroeste, y genera una subdivisión. Posteriormente a eso dice, bueno, voy a generar otra subdivisión, porque voy a vender dos lotes más, porque, bueno, quiero hacer tal cosa, y genera otra subdivisión al noreste. Ya esto nos da la pauta de que nuestro lote 3, quedó en el medio, ¿no es cierto?, de dos planos, o dos mensuras, o dos modificaciones, que fueron definidas sin tener en cuenta el lote 3, o que no es que no fueron tenidos en cuenta, sino que no fueron, que no intervino nuestra parcela de objeto de estudio actual, ¿no? Y acá aparece el primer supuesto. Puede ser que la manzana nunca haya tenido 100 metros y tenía 99. Es un supuesto, ¿no es cierto?, que tiene que ser analizado. Porque medimos las calles y tienen 20 metros, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el ancho oficial de las calles son 20 metros. Que las dos subdivisiones de los planos anteriores están bien ubicados, es encontrar los montones esquineros, ¿no es cierto? De esa primera manzana, de ese primer lote, y todo indica de que hubo un error en el plano inicial, diríamos, que en vez de tener 100% tenía 99%, ¿cierto? Es un supuesto que es posible y que hay que analizarlo. El otro supuesto sería el más común, ¿no?, que uno de los linderos haya avanzado sobre mi lote. Es decir, el lote 2, en vez de tener 20 metros, tiene 21 metros. Ese me avanzó un metro, o sea, que está haciendo, sobre el lote 3 tenemos una ocupación del lindero. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es comunicarnos con el lote 2, ¿no es cierto? Decirle, che, estás avanzando un metro sobre el mío, mira, te voy a marcar el límite, por medio del lote 3, voy a marcar el límite, voy a determinar que el límite es este, porque mido toda la manzana y tengo 100 metros, ¿cierto? Mido el de la esquina, tengo 20 metros, que es lo que corresponde, y vos tenés 21 metros, y yo tengo 19. A vos te sobra un metro, me falta un metro, el límite va a pasar por acá. El problema empieza ahí cuando hay construcciones, cuando hay valor sobre ese inmueble. Si los lotes están baldíos, por lo general no hay problema, ¿cierto? En ese sentido, se corren los mojones, que están erróneos, y se soluciona el problema. El problema empieza cuando hay una construcción, qué sé yo, hay un quincho, una cochera, sobre ese límite avanzado, o una casa, ¿no es cierto? Por lo general, lo que se hace, o la solución, la mejor solución, diríamos, perdón, la mejor solución es hacer una subdivisión del lote 3, donde esa lonja sea vendida al lote 2, esa lonja de invasión, digamos, sea vendida al lote 2,
obviamente que el lote 3 tiene que estar de acuerdo con eso. O sea, en realidad las dos partes tienen que estar de acuerdo. Una es comprar y la otra es vender. Y si no, tienen la vía judicial, ¿no? El juez entenderá si es 1 metro, bueno, es una medida considerable, ¿no es cierto? El lote 3 dice, no, yo diseñé mi casa en 20 metros, quiero los 20 metros, se pone en esa postura de que quiere los 20 metros. Eh, bueno, el juez resolverá después si es viable la demolición o no. Eh, Obviamente que todos los factores, si es 15 centímetros, por lo general, el juez no creo que le diga que muela, meter 15 centímetros es técnicamente imposible, pero sí, si esos 15 centímetros se los podría generar una lonja, una subdivisión y hacer una transferencia. Y el otro supuesto, un poco más complejo, es que mi lindero no sea el que está invadiendo, sino otro colindante. Vamos a suponer en este caso el lote 1. El lote 1 tenía 20 metros, en vez de ocupar los 20 metros, ocupa 21 metros. Cuando viene el lote 2 a instalarse, dice, bueno, este es el límite del lote 1, tiro mis 20 metros, y estos son mis 20 metros, ¿no es cierto? Cuando se genera la otra subdivisión de los lotes 4 y 5, hicieron el sandwichito y yo quedé como un lote 3 en el medio con 19. Pero los 19 no lo tiene mi vecino, sino el otro vecino, ese metro que me está faltando, ¿no? Bueno, esto es un poco más complejo. Obviamente que si es baldío, no sería tan complicado, pero sí, si hay construcciones, empezar a mover construcciones, se resolvería de la misma manera que el caso anterior, pero acá las subdivisiones y las escrituras que se tienen que hacer son de dos partes. Es decir, el lote 2 tiene que subdividir su lote, venderle el metro al lote 1, lote 3 tendrá que comprar, en realidad ahí el lote 2 tendrá que comprarle al lote 3 el metro, y ahí se van compensando, ¿no? Y se van corriendo. Eh, un poco esto era lo que quería plantearles como ejemplo para ver cómo se determinan o cómo se van desarrollando los límites. El otro tema es cómo se determinan los límites en la propiedad horizontal. Bueno, la propiedad horizontal está emplazada, el edificio, digamos, está emplazado en un terreno, en un inmueble, que se determina de la misma manera que veníamos viendo recién. Con la diferencia de que la propiedad horizontal primero se construye el edificio y después la subdivisión o la mensura, ¿no es cierto?, la determinación de esos nuevos límites en volumen, van a ser las unidades funcionales, ¿no?, que van a determinar lo que es propiedad privativa y lo que es propiedad común. Y bueno, y en la propiedad horizontal, eso que veníamos hablando, ¿no es cierto?, cómo se llega a la determinación de los límites o a la subdivisión, ¿no es cierto?, en unidades funcionales, ¿no es cierto? Bueno, primero hay que hacer el plano de obra del nuevo edificio, construir el edificio y tener el final de obra del edificio. Una vez que tenemos el final de obra, se confecciona el plano de mensura, se registra el plano de mensura en catastro, se confecciona la escritura, se inscribe en el registro de propiedad como escritura el reglamento de propiedad. Posterior a eso, la mensura pasa a ser definitiva y se pueden emitir los certificados catastrales de cada unidad, y a partir de ahí se pueden transferir las unidades funcionales, una vez que esté el reglamento de propiedad horizontal y el plano de mensura definitivo, ¿no es cierto?, inscrito en el catastro, en el registro catastral. Así que, bueno, eso, bien, eso es un poco lo que quería compartirles, ¿no?, de los límites. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede abrir el micrófono.
así prendan la cámara, así nos podemos ir visualizando entre todos los presentes. Vemos que Nancy, Sí, Nancy. sí, hola, buenas tardes a todos. Una pequeña duda tengo. Eh, a mí me tocó trabajar en distintas oportunidades en PH por diversos temas, pero casualmente vos lo das como, por supuesto, proceso óptimo. Hay algunos que incluso no tienen los reglamentos de propiedad horizontal y hay otras, siendo otro extremo quizás, a mí me inquieta un poco y tengo bastante vacío en esa información al respecto de los country, cómo funciona la definición de los lotes en los country, en cuanto a nosotros, a la actividad nuestra respecto de la construcción, porque tenés varias falencias que hay que ver cómo se abordan, depende de a qué municipio pertenece. Bueno, yo te hablo de acá de lo local, por ejemplo, lo que es Distrito de la Capital, pero me tengo un bache con eso, con el tema de los pH o los country, y las mensuras o la escritura, o qué sería lo más básico y elemental, porque me ha tocado una diferencia de medidas de lote en lo personal, y bueno, por supuesto actuó un agrimensor, pero la persona me corría las estacas y me las sacaba y me borraba los límites de nuevo, y bueno, hubo que hacer todo un tema de rellenos y de recupero, y era una franja bastante importante, o sea, había un corrimiento hasta de 2 metros. Y bueno, ¿cómo lo resolves ahí sin escrituras y subdivisión de lotes? bien. Eso. Está buena la pregunta para aclarar, porque es un tema específico, lo de barrios cerrados, country, ¿no es cierto? Eh, la mayoría de los country de la capital tienen varios, varios bajos, o sea, hay algunos que son en propiedad horizontal, ¿no es cierto? Eso es un error, pero bueno, era la ley que había en ese momento. Hay otros que están como dominio y condominio, los lotes están como dominios y las calles o las vías de circulación como dominio. Hay otros que están como sociedad anónima y hacían transferencias de partes indivisas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Hay varios objetos, ¿no es cierto?, de mensura, que puede ser pH, eh, subdivisiones o condominios, ¿cierto? Eh, si vos en ese caso tenés un lote, vamos a suponer, si es pH, vos tenés una unidad funcional que está determinada, o sea, vos tenés un lote de, por decirte, 20 por 40, ¿cierto? O tenés una subdivisión que te dice que el lote de 20 por 40 lo podés determinar las veces que sea. O sea, va a tener que, si te corren la estaca, el agrimensor va a tener que ir las veces que te corran la estaca a determinar y a volver a colocar esa estaca. Pero vos tenés un plano que te determina el derecho de condominio, o el derecho de unidad funcional, el derecho que sea, ¿no es cierto? Pero vos tenés, el problema es cuando hay un condominio. Por ejemplo, había muchos country que eran sociedades anónimas y decían, bueno, vos adquirís el 1,33% del total. Es un condominio, es un campo de 20 hectáreas y vos tenés el 1,33. Entonces vos no tenés determinado un lugar, un lote, ¿no es cierto? Vos tenés un porcentaje del total del campo. No tenés determinado un lote con medidas y ángulos y superficie. Así que eso vale la aclaración. Lo otro que quería decir también respecto a eso es que a partir del nuevo Código Civil obliga a que countries cerrados tienen que estar bajo el nuevo derecho real que se llama conjunto inmobiliario. El conjunto inmobiliario es una especie de propiedad horizontal, no es una propiedad horizontal, pero
Se asemeja mucho, ¿por qué? Porque determina unidades funcionales. El lote propiamente dicho, ¿no es cierto? Es una unidad funcional que tiene determinados lados, ángulos y superficie, como cualquier lote. Las vías de circulación son bienes comunes, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, están bajo ese nuevo derecho real que se llama conjunto inmobiliario. Eso qué cambió sé tanto para los barrios cerrados como para lo que es industria. El código establece que es la obligatoriedad que se rijan bajo ese derecho real nuevo que se llama conjunto inmobiliario. Bien. gracias. Si pueden abrir los micrófonos directamente para consultar o levantar la mano. Yo aprovecho. No, Adrián, Sí, sí, Hernán. perdón, no, Gabriel, es decir, de lo que comentabas, digamos, un poco de la relación más dada, digamos, entre agrimensores y arquitectos, es decir, hoy por hoy nosotros en la presentación de, digamos, el inicio de un proyecto, la construcción de una obra, necesariamente, es decir, es el punto cero, el punto inicial de tener un plano de mensura para nosotros. Eso, digamos, a nosotros nos da certeza, nos evita, es recomendable que el profesional consulte el plano de mensura. También, como dicen los contratistas de albañiles, encinten el terreno, es decir, por más que uno tenga el plano de mensura, ir al lugar y medirlo, pues puede haber errores. Y sobre todo, nos permite diseñar, por ejemplo, que son el tema de medianera, detalles constructivos con los linderos para no crear conflictos. Un elemento que nos está faltando a nosotros, digamos, que lo hemos hablado en la comisión y demás, es que, como ustedes, digamos, podamos tener acceso a los planos de mensura. Eso que estamos un poco, porque estamos dependiendo de ustedes, los agrimensores, de llamarlo y decirle, conseguime por favor este plano de mensura, o ir ahí a catastro a pedirlo y que tengan la copia. Eso es una inquietud, digamos, que lo planteo como una necesidad que, para facilitar el trabajo, porque realmente, digamos, el trabajo de ustedes, los agrimensores, es lo que nos da la certeza del punto inicial a nosotros y nos evita otros conflictos. Así que quería comentar eso nomás. Sí, me parece válida el comentario. Sí, es verdad, los agrimensores no hace mucho que empezamos a ser conocidos, o una molestia para algunos también, pero bueno. En realidad, comienza a partir de la Ley Nacional de Catastro. La Ley Nacional de Catastro establece de que tiene que estar constituido el Estado parcelario para una transferencia, ¿no es cierto? Y demás. Bueno, a partir de ahí es que como que el agrimensor vuelve a la escena. Estaba un poco relegado, ¿no es cierto? Una profesión milenaria que ya los egipcios la aplicaban, ¿no es cierto? Todo lo que sea medición y relevamiento y demás. Pero bueno, volvimos un poco a la escena. Respecto de tu inquietud, me parece más que válida. Siempre lo hablo tengo muchos amigos arquitectos. A ver, Catastro es un registro público. Tiene la información. Se la comparte a agrimensores, a escribanos y a corredores inmobiliarios. Esa información que vos estás necesitando. Tanto la partida de impuesto inmobiliario con todos los datos alfanuméricos de una parcela, más el plano de mensura. Ustedes están dentro, ¿no es cierto?, de la rama del tráfico inmobiliario, diríamos, o sea, no están específicamente dentro del tráfico, pero sí forman parte o son afines a los inmuebles o intervienen o se nutren de datos catastrales o planos. Entonces, me parece que es válido que Catastro le debería permitir hacer esas consultas, ¿no es cierto? Porque seguramente ustedes también podrán analizar
La escritura me dice que tengo 10 metros y el plano me dice que tengo 9,90. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando vos descargues ese plano que dice 9,90, en observaciones vas a ver que modifica otro plano. El plano anterior sí dice 10 metros. Pero está bueno que ustedes empiecen a interactuar. ¿Por qué pasó de 10 metros a 9,90? O sea, seguramente el agrimensor que hizo esa mensura de 9,90, o sea, le sacó 10 centímetros, tiene que haber hecho una aplicación dentro de ese plano o dentro del expediente de mensura, que ustedes lo deberían tener. Me parece válida la... Yo quiero agregar algo a lo que comenta Hernán. El colegio está haciendo, hay un convenio que todavía no está finalizado, con Catastro, con ESID, para poder visualizar los planos de mensura. De todas maneras, a ver, es un trámite administrativo, virtual, y para facilitar tener el plano en la mano, porque presencial vos podés ir y solicitarlo con una nota, pagar un sellado y el plano te lo dan. La ventaja que tienen los agrimensores o los corredores es que entrando con clave fiscal podés descargar el plano en PDF en 5 segundos. Pero eso el colegio está tratando. Yo no sé si no está habilitado eso ya, porque creo que se venía hablando desde el año pasado. Habría que consultarlo. Yo entré hará cosa de 4 meses atrás con clave fiscal a Catastro y bueno, no pude descargar nada porque como que esa habilitación todavía no estaba. Pero sé que eso estaba en tratativa, en conversación y en diálogo. No sé si alguien está al tanto también de esta situación. Pero Hola, sí, es Adrián. sumamente importante. Hola, Adrián. Estoy acá Sí, como una voz en off. ¿Cómo Luciana, andas? ¿cómo te va? Me sumo tarde, bien. Pero justo este tema, sí, de hecho se trató una reunión de directorio provincial el viernes pasado y justo se trató este tema porque ya estaban en la fase de la implementación. Bien. Entonces lo que se va a hacer a la matrícula son unos instructivos para ver cómo podemos entrar y los requisitos que nos van a pedir porque vamos a tener que hacer un registro previo de cada profesional. Así que... Es medio que se entrecortó, Luciana. breves, ya Ahora sí, tendremos eso. sí. Perdón. Sí, estoy con mala internet, por eso ni conecto la No, cámara. está bien. ¿Cómo era? Bueno, no, pero no sé si en dónde quedé. El tema era que el viernes que estuvo la reunión de directorio en el colegio, se habló de este tema, porque el convenio ya está firmado, pero faltaban algunos puntos a hablar con Catastro, que era de la implementación, de cómo íbamos a entrar, qué capas nos iban a habilitar para ver y cómo iba a ser la implementación, que nos pedían un registro de cada una de las Bien. matriculadas. Sí, pues me parece, sí, yo sabía algo de eso, por eso lo comenté recién, pero me parece sumamente Exactamente. importante. Bien, otra consulta. ¿Puede abrir los micrófonos directamente? Yo, Gabriel, aprovecho a preguntar lo siguiente. Hoy vos hablaste del criterio profesional cuando hace una mensura, y en cierta medida a mí me genera un grado de preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos incertidumbre en la medición. Entonces, la pregunta es, vos dijiste, algunos van a medir con una cinta, otros con una estación total, otro con un GPS y otros lo van a medir a pasos. Y entonces esa incertidumbre que a mí me genera esa medición es cuál es el punto de encuentro entre un agrimensor y otro. A ver, tratando de pasar un poco limpio la pregunta. ¿Es probable o es poco probable que si dos agrimensores hacen la misma mensura, le dé exactamente lo mismo? Y ahí es donde aparece el criterio propio de cada profesional, ¿sí? ¿O hay cierto margen de error? No sé si se entiende la pregunta. Se entiende perfecto y justamente siempre es un punto bastante álgido entre nosotros incluso, porque hay como dos teorías o dos ramas. Yo comenté al principio, algunos aplican el ideal, ¿no es cierto? Si la escritura te dice que vos tenés derecho por 10
derecho real por 10 por 20, anda a representar en el terreno de 10 por 20. Y hay otros que dicen, no, si vos tenés en el frente dos construcciones que te determinan límite, y que en vez de 10 metros tenés 9,90, es un poco lo que veníamos hablando hoy, es 9,90. O sea, siempre va a estar ese criterio, ¿no es cierto?, el determinante, que va a ser el que vos tenés que sostener. Pero viene, o sea, lo que tenés que, ese criterio es el que te termina de definir con todo lo anterior que habíamos visto antes, esa fórmula de sumando. Todos esos anteriores te tienen que convencer para tomar ese criterio profesional, ¿cierto? Vos no podés, si tenés 10 metros de frente, esos 10 centímetros, y te ponés, que es lo 9,90, esos 10 centímetros, no lo podés dejar librado al azar. Porque vos seguís teniendo el derecho real por esos 9,90, por esos 10 metros, perdón. O sea que esos 10 centímetros siguen estando en cabeza tuya como derecho real. Entonces, puede ser que haya dos agrimensores que definan distinto la mensura. Eso pasa. O es muy común más en las grandes ciudades, como Santa Fe. Las manzanas no son de 90 grados, no son cuadradas. Hay muchos ángulos, calles inclinadas. Muchas veces los ángulos están determinados como está determinada la pared. Entonces el límite pasa por donde está la pared. Después decidirá si es medianera, si está de un lado, si está del otro. Pero el criterio profesional, en definitiva, como lo plantea la ley, como lo plantea toda la doctrina, diríamos, es el determinante. Muchas veces coincide, muchas veces no coincide. Sí, está bien. A ver, un poco la pregunta viene por la dificultad de cambiar los límites dentro de una misma parcela, porque eso me va a generar conflictos en la medianera, porque puede ser que yo tenga un muro encaballado y que en otra mensura ese muro sea contiguo y yo tenga que adquirir el muro o pagar el terreno, o bueno, no sé, millones de conflictos que pueden aparecer. Entonces, un poco pasa por esa situación, reinterpretar esa cuestión, ¿viste? Si hacemos la mensura nueva, porque la mensura, yo creo que a partir del año 62 es obligatorio mensurar, es así, ¿no es cierto? Todas las No, mensuras anteriores al 62 hay que hacerla de nuevo. no, en realidad, cuando vos pedís un certificado catastral, el certificado catastral es el informe oficial que te dice si tenés estado parcelario o no. Ese estado parcelario está constituido por una mensura. O sea que el informe catastral te dice si tenés mensura o no. Si no tenés mensura, tenés que hacer la mensura directamente. Sí. No podés transferir si no tenés mensura. Pero la Ley Nacional de Catastro dice que todos los actos de levantamiento parcelario tienen vigencia y que las legislaciones locales, o sea, las provincias, definen qué vigencia tienen esos estados parcelarios. Por dar un ejemplo, en Buenos Aires, las vigencias de los lotes baldíos de los estados parcelarios es 2 años. La de los inmuebles construidos es 10 años y de las unidades funcionales son 12 años. En la provincia de Santa Fe dice que todos los estados parcelarios constituidos del año 1968 para atrás, más viejos, 1968 para atrás, tienen que hacer una verificación de estado parcelario. ¿Qué es la verificación del estado parcelario? Que el agrimensor vaya y determine si ese plano sigue subsistiendo o no. ¿Y cuándo va a subsistir? Si sigue teniendo los mismos elementos esenciales de la parcela que veíamos antes. Tiene los mismos arranques a la esquina, si tiene las mismas medidas lineales, angulares y de superficie. Entonces, si verifica, ¿no es cierto?, se hace una constatación de verificación de estado parcelario. Y si no verifica,
hay que hacer una nueva mensura. Esa nueva Bien. mensura determina un nuevo límite. Es un poco lo que vos me estás planteando, Sí, ¿cierto? Entre dos criterios distintos, entre dos agrimensores. Hay que tener muchos argumentos para cambiar un límite, para determinar un nuevo límite. A ver, uno de ellos es muy común. ¿Cuándo no verifica un estado parcelario? Cuando en el plano de mensura te dice un lado 10 metros y el de abajo te dice 11 metros. O la superficie dice cualquier cosa. Entonces, un elemento esencial de la parcela no condice, entonces no verifica ese estado parcelario, porque el elemento esencial de esa parcela, de ese estado parcelario, está erróneo. Entonces tiene un error esa parcela y ahí sí hay que hacer una nueva mensura. bien. Te hago una pregunta. En el caso de que tenés un sobrante, Gabriel, por ejemplo, hay casas, hay manzanas que tenés todos los lotes perfectamente diferenciados y con las medidas de frente que consigna, y te sobra, qué sé yo, 10, 50, 11 metros. Y no es de nadie, o sea, no fue perjudicado ninguno en sus parcelas, no hay un dueño al cual transferirle, porque hay que, por supuesto que es una mensura nueva, pero se toma ese espacio porque no va a haber una escritura de compra. Bien. Otro tema bien, muy interesante también. Cuando hay sobrantes y uno lo puede determinar y justificar que por error de transferencia de dominio o de títulos o de plano de mensura, uno lo puede agregar, o sea, con una nueva mensura, lo agrega, ¿no es cierto? Pero bien identificando perfectamente dónde hubo un error, ¿no es cierto? Si no podemos detectar dónde está ese error, lo que hay que hacer es una posesoria, que se llama, que es transcurrido un plazo de 20 años por ley, uno adquiere el dominio de ese sobrante, ¿no? Sí, pero la municipalidad no te da el permiso. Claro, Claro, no te da el permiso porque vos no tenés la Claro, es más posesión grande. sobre ese terreno. No coincide con la ficha que te da Claro. Catastro. Totalmente, por eso no te da el permiso, porque no tenés la posesión. Ahora, la pregunta es, esa parcela de excedente, sobrante, como dice José María, ¿a quién le pertenece? ¿Al Estado? ¿A quién le pertenece esa parcela? Al del loteo. Bueno, eso, claro, eso se puede Bueno, si es un determinar. loteo privado, pero si es en una ciudad, Claro, sí, más difícil. claro. Bueno, se puede determinar, hay que ir para atrás, estudiar antecedentes de dominio, de título, de plano, y se puede determinar, salvo que diga, bueno, no se puede determinar, no hay ningún elemento que me indique de dónde sale esa fracción que está de más, ¿no es cierto? En ese caso, bueno, en ese caso sí es del Estado. Pero vamos a suponer un sobrante en un centro de manzana, no es del Estado. El sobrante tiene que estar próximo, ¿no es cierto?, a un dominio público. Si hay un sobrante en el centro de manzana, en un fondo de un lote, de alguien es, hay que buscar de quién es, porque en algún momento eso perteneció a él. Bueno, supongamos que sea un sobrante, que todos hayan tomado su espacio correctamente. Para pedir el final de obra en la municipalidad tenés que hacer la mensura de cualquier manera para que la municipalidad lo incorpore al catastro y te pueda dar el final de obra. Exactamente, exactamente. Primero hay que adquirir el dominio, diríamos, Exacto. obtener el plano de mensura de posesión para después poder pedir ese final de obra. El usucapión lo hace después, digamos. Claro, depende. No, pues no sería usucapión. No, son Es dos un cosas juicio distintas. posesorio. Son dos cosas distintas, legalmente. A ver, aclaro este tema. El plano de usucapión es el mismo del plano para adquisición de dominio. Hablo de usucapión y posesión son sinónimos, ¿no? Sí. Si uno puede determinar que el sobrante es un error de transmisión, uno puede hacer una nueva mensura y decir, el lote tenía 10 por 20, pero en realidad corresponde que sea 10 por 22, porque cuando se hizo la escritura, el escribano escribió mal, no va a 20, va a 22. Entonces hace una nueva mensura, hace una nueva escritura de rectificación, donde se encuentra ese error, ¿no es cierto?
y queda subsanado. Ahora, no hay forma de demostrar que hubo un error, ese dominio de ese sobrante se adquiere por prescripción adquisitiva o usucapión, ¿no es cierto? Que es como comenzar de vuelta, ¿no es cierto?, el ciclo de adquisición de ese sobrante. Solo hay que hacer la mensura de ese sobrante, ¿no es cierto?, que va a ser anexado a otro lote, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí se demostrará el catastro, primero se hace el plano de mensura, en ese plano de mensura se hace un juicio de usucapión y se demuestra en el juicio la tenencia por 20 años. El juez va a ser el que inscriba el dominio a nombre del poseedor. Pero, pregunto, ¿esos 20 años empiezan a correr a partir de la mensura? Si ya lo tuviste anteriormente usando más de 20 años y salta ahora porque hubo una demolición o algo por el estilo y salta ahora el error. Es decir, no tenés que esperar los 20 años, ya pasaron 30 o 40. Lo único que haces es blanquear la situación con una nueva mensura. No tenés que esperar 20 años para tener la posesión. Exactamente. 20 años más, digamos. Exactamente. El plano de mensura de posesión es un requisito que lo exige el juez para determinar el objeto que se está usurpando. Imagínense o pensemos, vamos a hacer un juicio de usucapión, ¿de dónde se va a tomar el juez para decir cuánto mide el terreno, o sea, qué se está usucapiendo, o cuál va a ser el objeto que yo le voy a adjudicar a este poseedor? Pero la posesión se demuestra con justamente eso, con posesión, ¿no es cierto? Ocupando como dueño ese sobrante, ese terreno, ¿no es cierto? Puede ser un terreno, una manzana, ¿no es cierto? Pero la mensura no es una prueba, es un requisito para iniciar el juicio, para mostrarle al juez cuál es el terreno que se pretende usufruir y ser dueño. Y la otra pregunta que te quería hacer, respecto de cuando los límites están cambiados por los ángulos. Supongamos que tengas terreno que tengan 89 grados, ¿sí? Cuando se hicieron las casas linderas, todas se hicieron a 90 grados en función de la línea del frente, y tenés tal vez en el fondo un lote 20 o 30 centímetros que están corridos. Lo único que tenés que hacer es tu mensura de vuelta cuando tenés la casa hecha, o cómo no puedes reclamarle a nadie eso. Bueno, en realidad ahí la decisión, o sea, de cambiar la mensura, puede haber algún agrimensor que te la cambie con alguna justificación que podrá encontrar o no, pero en realidad no se puede modificar el límite, ¿cierto? Claro. No se puede modificar el límite ideal o ese límite, ¿no es cierto? O ese derecho que tenemos adquirido. No se puede. Porque no hay tolerancia para eso. No hay tolerancia. No hay tolerancia para eso. Claro. El límite es unívoco. Entonces, lo que sí podemos determinar o podemos tolerar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En un reclamo judicial vamos a suponer que el reclamo son 15 centímetros, ¿no es cierto? Entonces se puede decir, no, es la tolerancia que establece la medianería. Entonces, en ese sentido, de alguna manera por eso existe la medianería, ¿cierto? Pero siempre en base a un límite. Cuando son 30, 40, 50 centímetros se determina esa invasión, vamos a suponerle, y lo que hay que hacer, si se quiere corregir o subsanar esa diferencia o ese error, con una nueva mensura, pero generando un nuevo polígono y transfiriendo y adjudicándose el dominio. Sí, porque el problema lo podés tener, por ejemplo, en un permiso de obra. Claro. Donde no te dan las dimensiones y ahí va a tener que hacer una mensura nueva. ¿Y quién paga los gastos? Y claro, bueno, ahí está el problema. Y eso es una instancia judicial. Es una instancia judicial eso. Escritura y escritura debe ser. Claro, y escritura también. Una consulta. Sí, porque cambian los límites del dominio.
Sí, Eduardo. Relacionado con esto, cuando un muro se consideró que era de cerramiento, entonces arrancó a los 30 centímetros la cara externa coincidiendo con el límite del lote. Pero cuando se construyó, como decía José María, se construyó mal y terminó cruzándose en diagonal el muro y terminó siendo invadiendo el lote del vecino en los otros 30. Entonces, no sé si me explico, el muro medianero, el muro de cerramiento terminó cruzándose, arrancó de un lado y terminó del otro, 30 centímetros, con lo cual el límite del lote está en la diagonal del rectángulo, de los 30 centímetros por los 20 de largo. ¿Cómo haces ahí en el caso de que vos quieras apoyar una estructura o algo por el estilo, siendo que en una parte estás invadiendo el terreno y en otra parte el vecino te está invadiendo a vos? Bien. Es muy común eso, porque vamos a los agrimensores y le decimos, bueno, este es el mojón del frente, este es el mojón del fondo, ¿cierto? Le decimos, tira una línea, ¿no es cierto? Y hace los 30 para un lado, 15 para un lado, 15 para el otro. Bueno, por lo general, el albañil lo que hace de ese mojón, mide los 15 y los 30, les hace lo mismo. Y hay muchas veces que se confunden y lo terminan cruzando, ¿no? En ese caso, la solución que yo le encontraría es un contrato de medianería, especificando bien dónde se cruza el muro, qué parte está de cerramiento, en qué parte está medianero, en qué parte está dentro del terreno del otro, y eso es un acuerdo de las partes. O sea, lo que está dentro de cada terreno se podrá utilizar bajo las condiciones que acuerden, pero termina siendo eso, un acuerdo entre las partes, porque si se judicializa para mí no es viable una demolición o no es viable la prohibición, ¿no es cierto? Como yo construí el muro y pensé que estaba en mi terreno, ahora que está en el terreno del otro, le prohíbo que construya o que utilice ese muro. No lo veo viable eso. Por eso yo la mejor solución que le encontraría a eso es un acuerdo por un contrato de medianería. Un acuerdo entre las partes. De todas maneras, como decía Eduardo, hay un sector que es contiguo para un lado, hay una parte que queda encaballada en el medio y hay otra que es contiguo para el otro. O sea, vos decís materializar el eje ese imaginario y a partir de ahí plantar la estructura independiente. Claro, o decir, bueno, mira, yo puse tantos metros cuadrados de terreno, vos pusiste tantos metros cuadrados. Yo tengo tantos metros cuadrados de pared, vos tenés tantos metros cuadrados. Como hay una diferencia, compensamos, o qué sé yo, no sé, vos pagame tanto y yo te reconozco tal cosa, ¿viste? Entraría a buscar soluciones en base a eso, siempre determinando por dónde pasa el límite, siempre determinando el límite y después identificando como un hecho existente a la pared. Correcto. Tengo una pregunta. Buenas Sí, noches. Laura, En ese caso, ¿quién es el profesional actuante? ¿El agrimensor? En ese convenio entre los dos propietarios. no, el arquitecto. Ah, el arquitecto, bien. Sí, el arquitecto. ¿Y qué De hecho, pasa? los agrimensores creo que no hacen convenio de medianería. No. No, Gabriel, vos eso lo podés No explicar vos. había escuchado convenio de medianería. Tengo muy mal internet, por eso. sí, por ahí, a ver, no, los agrimensores convenios de medianería no, lo que sí podemos hacer es determinar el límite y la superficie ocupada, tanto para uno como para otro, pero acuerdo, convenio de medianería, No te vamos a dejar hacer eso porque si no perdemos honorarios nosotros. No dejar así. No. No sé, Laura, si concluiste con la pregunta. Sí, otra duda con respecto a eso. ¿Qué pasa si invade una estructura?
en esos 15 centímetros que corresponden al eje, si una estructura está invadiendo al vecino. Sea estructura o sea pared, para mí tiene el mismo tratamiento, digamos, ¿cierto? Porque siempre es en relación al límite, ¿cierto? Objetivamente, o esté enterrado o esté en elevación, para mí tiene el mismo tratamiento. Esto de acordar, ¿no? De tratar de, che, me metiste 5, 10 centímetros más, lo que sea, pero siempre es en base al límite, o sea, el corrimiento, la invasión, o lo que sea, que siempre es base a ese límite. Después, cómo uno lo resuelve internamente, hay miles de posibilidades. O no lo resuelven y van a la justicia. Pero siempre lo que me gustaría que quede es que a partir del límite es donde se determinan las invasiones, o si un muro está encaballado, si un muro es medianero, si un muro de desarrollo. Claro, a mí me gustaría hacer una aclaración, porque de hecho por ahí son cosas que por ahí en la comisión de pericia y tasaciones la tocamos constantemente. Una cuestión tiene que ver con la estructura independiente, que no debiera pasar obviamente del eje medianero, porque ahí ya es un conflicto mucho más grande. Lo otro, y es muy común esto que pase, es hacer una mampostería de 30 centímetros encaballada, 15 para cada lado, y a la altura de, que corresponda el encadenado, le hacen un encadenado de 30. Eso está mal, porque el encadenado, ahí está pasando el eje medianero. Entonces, eso sí puede generar un conflicto de medianería, porque habría que cortar el encadenado, hay problemas estructurales, etcétera, etcétera. Es bastante complejo, pero es una tarea muy común que muchas veces el arquitecto no la resuelve y el contratista lo hizo como se le ocurrió, que ponen un ladrillo de rafa y hacen el encadenadito directamente sobre todo el ancho del muro. Bueno, eso hay que tener ciertas precauciones, sobre todo porque estamos invadiendo el dominio con la estructura y eso no se puede hacer. Yo te hago otra pregunta que la tengo acá anotada, antes que me olvide, que vos hablaste de los límites georreferenciados. Cuando uno saca del catastro con la partida, la georreferencia, la ubicación de la parcela, viste que te ponen 3 puntos geodésicos. Uno que tiene que ver con el centro de la parcela y otros 2 que tienen que ver con cada uno de los vértices, ¿sí? Por lo general son vértices opuestos. La pregunta es, ¿cuál es el punto que se debiera tomar para hacer esa ubicación estratégica? ¿O se toman los 3 por una cuestión de la figura? ¿Cómo es en ese caso? La ubicación georreferenciada que te da Catastro es una ubicación geográfica. Sí. Te da tres coordenadas geográficas de la parcela, 2 vértices y el geocentro de la parcela. Yo cuando hablaba hoy de los elementos esenciales de la parcela, georreferenciación se refiere a atar esa parcela a un cambio de dominio, se llama, entre dominio público y dominio privado, o sea, una calle, ¿no es cierto? Que en realidad puede ser a una calle o a una vía de ferrocarril o a un río o algún elemento que a vos te permita decir, bueno, a partir de acá, de este hecho existente, de esta calle, de este río, de esta vía, si yo mido 50 metros, voy a llegar a la parcela. Ah, como una relativo a la ubicación. Exactamente. Pero la información georreferenciada que te da Catastro, en realidad son coordenadas geográficas de la parcela. ¿Cierto? Que es también una ubicación georreferenciada, porque cuando vos tenés un punto con coordenadas, con latitud y longitud, con X e Y, te ubican, ¿no es cierto?, la parcela. Que cada vez va a ser más común por esta utilización de los GPS, que cada vez estamos usando más, ya estamos todos familiarizados con los GPS. Antes solo los agrimensores sabían lo que era un GPS, ahora todo el mundo lo usa y sirve y te comparte la ubicación y sabes que llegás.
Y eso va a ser es el lenguaje mundial, diríamos, ¿no es cierto?, de las coordenadas geográficas. O sea, todo el mundo, si vos le pasás una ubicación, va a llegar a ese punto. Entonces, es eso, es la ubicación de un punto determinado. Como en ese momento, para transcribir en una escritura dónde estaba ubicada esa parcela, porque imagínate, dice 10 por 20, bueno, pero ¿dónde está? En el distrito, la capital, ciudad de Santa Fe. Bueno, es grande el distrito de la capital, es grande la ciudad de Santa Fe. No, bueno, pero está de calle Salta a 50 metros. Entre tal y tal calle. Ah, bien, ahora sí puedo llegar. Entonces, es eso. Ahora, si yo te doy la coordenada geográfica, es mucho más actual y seguramente vas a llegar mejor. Pero bueno, es eso, es la ubicación de una parcela dentro de su entorno, ¿no? El entorno que hasta puede ser el planeta Tierra. Sí, sí. Mirá, yo a manera de comentario, yo hace un par de años había visto una mensura muy antigua del Club Náutico El Quillá, acá en Santa Fe, donde marcaba algunos puntos de esa mensura con referencias que eran con ángulo y con distancia a la torre de la iglesia de Santo Domingo, que está ahí en la zona sur, y con lo cual ahora es imposible porque hay tantos edificios que no se ve más la torre. Pero bueno, georreferenciada de esa época que se ve que se habrá visto. El conflicto, bueno, seguramente ahora con otros elementos de medición se podrá hacer, no sé de qué manera, con una estación total o algo, poder relevar y ver con qué grado de precisión. Pero bueno, sí, entiendo que lo que vos dijiste hacía referencia a eso entonces. Era muy común incluso en las parcelas rurales, cuando se llegaban las parcelas rurales antes, se ve que buscaban dónde había un molino o dónde había algo en elevación que sea visible en el lugar y fijaban coordenadas, diríamos ahí, decían, bueno, a tal ángulo y a tal distancia, ¿no es cierto?, está la parcela o comienza el vértice de la parcela. Es eso, es la ubicación, ¿no es cierto?, dentro de un entorno, como para tener noción de dónde tenés que ir, ¿no? Hasta que tenga el molino, después te sacan el molino y... También, ¿no? Sonaste. O la catedral, ¿no es cierto? Te hago una consulta relacionada con lo anterior que me quedé pensando. Si hay una invasión de un lindero, y uno quiere hacer un edificio, el lindero tiene planta baja, uno se retira, digamos, para no entrar en litigio y poder avanzar, uno se retira lo constructivamente posible, pero después, una vez superada la altura de la propiedad lindera, uno puede retomar y volar hacia el eje que le es propio y seguir de ahí para arriba. ¿Es correcto eso? Correcto. El código de Vélez Sarsfield decía que la propiedad iba desde el infierno hasta el infinito, hasta el espacio, decía, no hasta el espacio. Ahora el código nuevo, un poco más real, dice que hasta donde sea posible construir o donde sea posible desarrollar, si alguna palabra de esa utilizar. ¿Qué quiere decir? Que vos podés, dentro de lo que podés desarrollar o dentro de lo que podés ocupar, podés estar dentro de ese límite. Si vos tenés algún obstáculo, ¿cierto? Bueno, vos lo planteás como un lindero, una construcción. Pero puede ser que tengas una línea de alta tensión, ¿no es cierto? Eso te limita en altura, entonces podés hacer lo mismo, ¿no es cierto? Esquivarla, ¿no es cierto? Un ejemplo burdo, ¿no? Pero sería el mismo caso, pero sí, lo podés hacer y volvés al límite, porque el código establece de que es un paralelogramo, ¿no es cierto? Desde el subsuelo, donde podés desarrollar, hasta el espacio, donde podés desarrollar, es un paralelogramo, ¿no es cierto? Es esos límites. Así que sí, está bien. Gracias. Yo disiento con eso que estás diciendo porque hay una cuestión que es netamente legal que debes resolver.
porque si no es en esa instancia, en el momento del inicio de la construcción, va a ser seguramente en algún momento. Y eso debe quedar porque forma parte del antecedente principal legal. Ya hablamos que obviamente el municipio no te da el final de obra si no tenés la mensura coincidente. Y habría que ver bajo qué condiciones está ese conflicto instalado o no entre ambos medieros, porque podría suceder que haya alguna documentación a la que vos no accediste, que puede ser un convenio anterior de medianería, un acuerdo propio que no está visible para otras partes, sino que no tuvieron acceso. Pero a mí me parece que resolverlo así, construyo y después lo resuelvo, me parece que no corresponde. O sea, estamos tirando por la borda todo lo que venimos estando hablando. Está bien que vos podés tener el derecho, para lo cual debes demostrarlo primero, y para lo cual vos tenés que tener una mensura para que la municipalidad te dé el derecho al inicio de las obras. Y eso es una condición elemental. Totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es, como vengo diciendo, determinar el límite. Si vos determinás Claro. el límite entre los medianeros, ¿no es cierto?, entre linderos, vos estás detectando una invasión, ¿no es cierto? Si hay un convenio de medianería, bueno, seguramente va a aparecer, va a saltar a la vista. Ese acuerdo, si hay una invasión de 10, 15 centímetros, es lógico. Una invasión de 50 centímetros ya no es tan lógico el contrato de medianería. Pero sí, no, estoy de acuerdo. Siempre determinando el límite como primera instancia, a partir de ahí sí, lo podés hacer. O sea, podés esquivar la pared, digamos, y podés ir en altura. Pero siempre como primera instancia determinando el límite. Igualmente vale aclarar que un convenio de medianería no te modifica el límite, ni ninguna otra razón que amerite modificarlo. O sea, hay una mensura que hay que respetar y el límite será eso, o bien hacer el cambio de mensura, la modificación del dominio, escritura, título, etcétera, etcétera, en función de la invasión. A mí me pasó un caso atípico en una obra donde el lindero estaba metido 40 centímetros en línea recta desde la línea de edificación, y los terrenos estaban casi oblicuos a la línea municipal. Pero bueno, como dijo hoy José María, alguien construyó a 90 grados y invadió unos 50 centímetros. La mensura que había en la propiedad donde yo hice esta obra, había invasión. Ahora, cuando se buscó, porque yo lo que hice fue buscar la mensura del lindero, y me llamó la atención porque en la mensura del lindero aparecía la construcción como él la tenía. Evidentemente, la mensura que yo tenía no tenía registro de la otra, pero sí la mensura nueva del lindero hacía referencia a la modificación en una mensura anterior. Bueno, no sé por qué pasó eso, pero se tuvo que hacer mensura para poder modificar ese límite. De hecho, se tuvo que modificar la obra. Eso no queda Claro. sentado en ningún lado, Gabriel, cuando se hace una modificación de ese tipo. Sí, sí, forma parte, seguramente el que hizo esa mensura primero, ¿cierto? Y seguramente el agrimensor que hizo sobre el lote que vos estabas trabajando, lo estudió como antecedente. Es determinante. Antecedente para el lindero. Claro, sí, sí, Claro, sí. pero no quedó registrado en esta propiedad esa intervención posterior. Eso es lo que no llego a entender. En el Imposible. No, Es no, imposible. es que no es imposible, fue así. A ver, Eh, yo tenía un aparte- terreno que sale de una subdivisión de varios lotes internos con un pasillo. Este estaba al frente, los ejes medianeros eran oblicuos al frente, y el lindero, que está del otro lado, exento a esa mensura de esa división que yo estoy comentando, tenía un ángulo a 90 grados. Entonces, donde yo voy a hacer la intervención, yo tenía como que había una invasión de 50 centímetros por 5 o 6 metros de
de largo que tenía el salón ese. Cuando se busca la mensura del lindero, la mensura del lindero tenía esa forma, con ese ángulo de 90 grados y esos 50 centímetros. La mensura que yo tengo es anterior a esa. En esa mensura había como un rectificativo de esa mensura lindera y que se modificaban los límites, que fue lo que encontramos. Pero en la que yo tenía, que incluso se pidió el permiso de obra, el reporte catastral me lo dieron a mí con esa mensura, pero cuando nos encontramos con ese problema, porque ¿qué es lo que pensamos nosotros? Bueno, listo, se rectifica el límite y ya está. Entonces por eso se pidió el permiso de obra. Pero después nos encontramos que del otro lado tenían otra mensura. Estaba mal hecha la mensura. Canchereó la No mensura. sé, pero nos encontramos con un conflicto, que después se solucionó, obviamente. Sí, puede ser, cuando hay planos viejos que eran de urbanizaciones, yo no sé si esto era una urbanización o no, pero bueno, muchas veces dibujaban calles, lotes a 90 grados, y después, de hecho, la calle pasó por otro lado porque se unió con otra calle que estaba más adelante y se cruzó la calle, ¿cierto? Entonces, las mensuras posteriores, o sea, o esos títulos con transferencias posteriores, fueron regularizando esa situación, ¿cierto? Y por ahí la que estaba al lado del tuyo no reflejaba eso. Pero pasa. Puede pasar. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta? Pueden abrir los micrófonos. Gabriel, ¿algo para agregar? Simplemente agradecerle por permitirme charlar un rato con usted, tratar de transmitir algo, espero que haya llegado. Y eso, simplemente agradecerles y bueno, a disposición para cualquier consulta. Así que... Bien. Luciana, no sé si estás por ahí o se estaba con No, problemas de estoy conexión. acá, estoy escuchando todo. Bien. No, nada, buenísimo. Lamento no haber podido estar en toda la charla, pero súper interesante y creo que son temas que a todos nos ha pasado, nos ha tocado, me sentí identificada con bastantes situaciones de estas. Así que bueno, nada, agradecer a todos y alentarlos para que sigamos haciendo estos encuentros. Perfecto, Luciana, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, Gabriel, agradecerte la predisposición. Quiero que sepan que cualquier cosa que necesiten hacer alguna consulta, le podemos pasar el contacto de Gabriel. No hay ningún tipo de problema. De hecho, de la charla anterior, sé que ha recibido varias consultas. Así que bueno, queda agradecerte y seguramente te vamos a estar molestando para otro encuentro, quizás para algún tipo de asesoramiento dentro de la comisión. Siempre tratamos de sacar el jugo y provecho de todo esto. Así que si alguien quiere agregar algo más. No, yo simplemente también, bueno, para mí es un gusto compartir con usted, así que, bueno, como dije, a disposición. Bien, estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, hasta Luego. luego. Chau. Chau, chau.